Bueno, va a ser un video más corto porque la ficha la reduje más que la anterior, que la de Bobbio. Y vamos a tratar a Maquiavelo, que es su foto clásica. Traté de retratarlo lo mejor que pude, aunque salió gracioso. Pero bueno, empezamos como siempre, es importante hacer el análisis bibliográfico, ¿no? Si no conoces al autor, si no conoces a quien te habla, pues es muy difícil comprender sus posiciones, sus posturas, naturalmente no las vas a conocer. Entonces, bueno, Nicolás Maquiavelo vivió durante 1469 a 1527 eh, en Florencia, Italia. Fue funcionario público y diplomático, lo que le permitió ver de cerca cómo operaban las tiranías y los reyes. Eso, digamos, es parte de su formación, digamos, entendemos así cómo es que él pudo acudir a esa información privilegiada, ¿no? Para después hacer sus teorías, sus escritos. El contexto es que vivió en Italia, una Italia fragmentada y en guerra. Es una palabra que no se puede usar a veces, ¿no? Pero aquí en guerra. Su sueño era la unificación italiana, digamos, él vivía en 1469, estamos hablando de un periodo feudal todavía, ¿no? Era Europa, había reinos, todavía no había Estado-nación, había pequeños reinos con sus príncipes, sus reyes. El sistema feudal ya lo conocen, la pirámide, la jerarquía de la clase, de la sociedad. Entonces él, digamos, era funcionario diplomático, tuvo una desgracia cuando los Medici regresaron al poder en Florencia. Fue acusado de conspiración, torturado y exiliado. Fue en ese exilio donde, por despecho y necesidad de volver al trabajo, escribió El Príncipe, su gran obra, ¿no? La que cualquiera que estudie la política tiene una obra que tiene que leer, que tiene que comprender, es un clásico. Bueno, aquí habla de los Medici también, una familia muy poderosa en esa época, ¿no? Personas con una gran capacidad económica, una gran capacidad de influencia, entonces patrocinaba, financiaba aquellos proyectos que consideraba afines a sus fines, ¿no? Y pues también naturalmente gobernaban, ¿no? Como cualquier familia que tiene poder se incursiona en la política. Entonces volvieron al poder y torturaron, desterraron, defenestraron a Maquiavelo. Entonces tuvo esa necesidad de analizar, de escribir, ¿no? Para demostrar a los Medici que él tenía información que les conviene tener de su lado. Después de pasar el día trabajando en el campo, llenándose de lodo y discutiendo con campesinos por centavos, llegaba a su casa por la noche, se quitaba la ropa sucia, se ponía sus mejores galas y entraba a su estudio. ¿Por qué? Porque sentía que así conversaba con los grandes autores de la antigüedad con el respeto que se merecían, sentado, vestido como si fuera una fiesta, hablando con libros. Ese era Nicolás Maquiavelo, un personaje muy destacable en la historia y sigue siendo un pilar fundamental en la explicación de la ciencia política. También se le conocía el hombre que vio el poder desnudo, ¿no? Porque trabajaba muy de cerca con estos tiranos, estos reyes que tomaban las decisiones. Y estamos viendo la conformación del Estado. Entonces aquí destaqué 4 puntos para entender para avanzar en ese trayecto de entender cómo se fue formando el Estado. Es decir, estamos hablando de la edad feudal, cómo era el Estado, pues ni siquiera había Estado-nación, eran simples reinos, era una Europa muy fragmentada, eran un reino aquí, otro reino acá, no existía España, no existía Francia, o sea, eran ciudades, ¿no? Que tenían sus gobiernos, tenían sus monarquías. Ya hablamos de las formas de poder, la monarquía, aristocracia, oligarquía y la democracia, pero era, digamos, un estado muy primitivo, o sea, no había gran sustento en sí mismo, y aquí justamente el primer punto nos habla de la autonomía, es decir, la secularización. Antes de Maquiavelo, la política subordinada a la moral cristiana, es decir, el gobernante debía ser bueno para ir al cielo. Eso es de lo que se trataba.
Eh, el fin del gobernante era ser bueno según la moral cristiana, ¿no? Una moral que te dice cómo debes de actuar, estos principios de actuar bien, ¿no? Tiene su visión muy propia de lo que es el bien. Entonces era el fin del príncipe, era el fin del gobernante. Entonces llega Maquiavelo, rompe con esto y lo que dice es la política tiene sus propias leyes. El fin de la política es la estabilidad del Estado y él es Maquiavelo el que introduce este término, el de Estado. Eh, Después lo vamos a ver. La estabilidad del Estado y el poder, no la solución del alma, la salvación, perdón. Lo que es malo moralmente puede ser bueno políticamente si mantiene el orden. Y aquí, bueno, después hay otras lecturas sobre el tema, ¿no? Sobre la obra de Maquiavelo, que es El Príncipe. Napoleón Bonaparte hizo una interpretación de esta frase y concluyó que el fin justifica los medios, ¿no? Es una interpretación que no es Maquiavelo quien la dice, sino Napoleón. Maquiavelo lo que dice tal cual es, eh, lo que es malo moralmente puede ser bueno políticamente si mantiene el orden. El fin justifica los medios, es la interpretación que le da Napoleón Bonaparte. Después el segundo punto es la verità effectivitate, es decir, la verdad efectiva. Eh, la verdad efectiva, Maquiavelo no escribe sobre el deber ser, justamente lo que les planteaba en la anterior lectura sobre Bobbio, sino que debe basarse en el ser. El deber ser y el ser es una diferenciación muy fácil pero importante, que habla de el deber ser es lo que tú crees que tiene que ser, como crees que se tiene que cobrar, lo que crees que se tiene que hacer, pero no es lo que es, y justo eso es el ser. El ser son las condiciones que existen, es decir, uno puede decir, en México tiene que haber democracia porque es el mejor sistema, porque representa a todos, a las mayorías y a las minorías, y debe haber mucha democracia. Pero lo que es que no hay democracia en México. Democracia, ¿cómo va a haber una democracia en tanto que se compran votos? 2012 ganó Enrique Peña Nieto por una compra masiva de votos. O sea, por los poderes fácticos que son los grandes poderosos, ¿no? Estas personas que concentran, o sea, ¿cómo va a ser un México? Ahorita las condiciones han cambiado, pero en su momento México tuvo el 80-90% de su población en la pobreza, hasta pobreza extrema, y una minoría concentraba la gran riqueza del país. El hombre más rico del mundo fue Carlos Slim, un mexicano, ¿no? Entonces ahí ves las diferencias estructurales, ¿no? Ya no hablas de partidos, no hablas de gobernantes, hablas de condiciones estructurales, ¿no? Entonces la democracia no es efectiva porque llegan, compran votos, tienen estructuras, favorecen a tal candidato que es afín a sus intereses, ¿no? Porque los gobernantes, si no tienen agendas, hay actores que sí las tienen, que son los capitalistas. Bueno, y ya hablar de capitalismo, pues también nos metemos en embrollos mayúsculos, pero aquellas personas que concentran la gran mayoría de la riqueza del país, pues son quienes sí tienen una agenda y es seguir haciendo crecer sus bolsillos. Entonces, eso es el ser. El ser es lo que es, el deber ser es lo que se supone que debe ser. Entonces, bueno, lo que decía Maquiavelo puntualmente era que lo que ya les había dicho la vez pasada en la lectura de Bobbio es que un gobernante que quiere ser bueno en un mundo de gente que no lo es, acabará en la ruina. El tercer punto muy rápido para no extenderme es la virtud versus fortuna, muy sencillo. Es una lucha constante, dice Maquiavelo. La fortuna dice que son circunstancias externas, azar, suerte, ¿no? Lo que hoy llamamos suerte, en los clásicos lo llamaban lo que es la fortuna. Maquiavelo la compara con un río desbordado o con una mujer que debe ser conquistada. Pero la virtud no es la virtud cristiana, porque aquí Maquiavelo ya está diciendo, como ya vimos, que no es la virtud cristiana aquella que te va, no es el objetivo del estadista, no es el objetivo del gobernante, el objetivo debe ser la preservación del Estado. Entonces dice, la virtud no es la virtud cristiana, es la capacidad, la astucia y la fuerza del gobernante para dominar a la fortuna, para que no dependa de la fortuna, para que él sea quien establezca las condiciones más favorables para la preservación del Estado.
Entonces un buen príncipe sabe aprovechar la oportunidad cuando se le presenta, dice Maquiavelo. Y el cuarto punto, por último, hace una metáfora que es el león y la zorra. Dice, el león representa la fuerza bruta para espantar a los lobos. Dice, haciendo como refiriendo a que debe ser una virtud, una propiedad, una característica del gobernante, ser como un león. Y lo dice que la zorra representa la astucia para reconocer las trampas, ¿no? Dice que son dos características que debe tener un gobernante. Y concluimos con la frase para ver lo que abona Maquiavelo a este sentido de lo que es el Estado. Dice, el príncipe debe ser zorra para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Es como Maquiavelo atribuye estas cualidades a los gobernantes, dice que así es como han de ser. Entonces lo fundamental de Maquiavelo, por lo menos para abonar, Maquiavelo es muy amplio, es muy extenso, se pueden sacar gran cantidad de reflexiones, de aprendizaje sobre Maquiavelo, sobre el príncipe y sus demás obras. O sea, Maquiavelo es un personaje, un autor muy completo, pero para abonar a lo que es este conocimiento de la conformación del Estado, dice, abandonar la mentalidad cristiana, la moralidad cristiana que tenían los gobernantes en esta etapa feudal, para decir yo obro bien según mi moralidad cristiana para trascender al cielo. Bueno, y ya luego también están las cuestiones de los indultos, los diezmos, son una cuestión muy compleja, pero para no hacerlo extenso es esto, abandonar la moralidad cristiana y ceñirse a esta frase que como la interpreta Napoleón Bonaparte. El fin justifica los medios, pero es que lo moralmente incorrecto puede ser bueno políticamente cuando se trata de la preservación del Estado. Entonces hasta aquí dejaríamos a Maquiavelo, ¿no? Para este tema. Seguramente vaya a leer mucho más de él y a desarrollarlo aquí en próximas conversaciones. El siguiente autor va a ser Thomas Hobbes, ¿no? Obviamente Thomas Hobbes tiene mucho que aportar. El homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y aquí ya vamos viendo cuál es la intención del Estado, cuál es el motivo de la creación del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces terminamos con eso, vamos a seguir viendo a Hobbes, después entramos con los franceses y va a ser un recorrido muy ameno de ver. Me despido y muchas gracias.